La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Huánuco a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Vicariato Apostólico de Yurimaguas; Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumaquí Estéreo; AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de los podcasts. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente acá en Lima, en todo el Perú y en el mundo entero, donde nos escuchan además cuando quieren y cuando pueden. Bueno, estamos transmitiendo para ustedes esta mañana de 31 de mayo, en la que, como ya les han dicho durante nuestra transmisión, estamos recordándole a todos que hoy día hay un simulacro nacional. El domingo pasado tuvimos un sismo en madrugada, usted se asustó probablemente, salió de su casa, pero esos pequeños sismos de la vida sirven para recordarle a usted que va a venir un gran sismo y que hay que estar preparados. Y que está probado en todos los lugares donde hay sismos que la preparación salva vidas. Y si usted puede prepararse, pues salve su vida. ¿En qué consiste la preparación? En saber todo lo que usted tiene que saber antes del terremoto. Es decir, ¿tengo que salir o no tengo que salir? De repente usted vive en un piso 15 o trabaja en un piso 15 y bueno, lo más recomendable es no salir. De repente usted vive o trabaja en una vivienda más bien un poco precaria, de un solo piso, donde lo más recomendable es salir lo más rápido que pueda a una área abierta. Ahora, ¿cuál es la área abierta más conveniente? ¿La que tiene todos los cables de luz encima de mi cabeza? ¿La que tiene el poste al lado mío? ¿La que tiene una zanja enorme que se va a abrir? Tiene que evaluar todo eso. Por eso la preparación nos ayuda. Esta escalera por donde estamos saliendo, ¿es la más rápida? ¿Es la mejor? ¿Vamos a poder salir todos por la misma escalera? Para eso sirven los simulacros. Nos dividimos, ¿no? Unos salen por un lado, otros por otra puerta. Unos tienen brigadistas, por ejemplo, los colegios, las universidades, las oficinas, algunas personas han tenido un poquito más de entrenamiento, saben manejar un extintor, ¿no es cierto? Alguien puede decir en su casa que mejor es bajar la palanca de luz. En fin, pequeñas o grandes decisiones que usted tiene que tomar haciendo una evaluación serena de los hechos y no en medio de un terremoto, donde usted no va a poder hacer ninguna evaluación serena. Usted va a hacer una evaluación instintiva. Es mejor que usted haga una evaluación serena cuando no hay terremoto y recuerde durante el terremoto, porque ya entrenó, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si hay alguien de la familia que está encargado de la mochila de emergencia, bueno, hay que sacarla, ¿no? Porque no sirve de nada bajo los escombros. ¿Quién es esa persona? ¿El papá, la mamá, el tío, el primo? ¿Quién? ¿El hijo mayor? ¿El menor? Estas decisiones se pueden conversar previamente. Y también las decisiones sobre quién recoge a quién se queda a dónde, por qué usted va a recoger a los chicos al colegio y no su esposo, por qué va su esposo y no usted. Todo eso se tiene, o no van a recoger los puntos y se quedan en el colegio. Todo eso tiene que discutirlo con sus hijos, considerando además que el sismo se puede dar en cualquier momento del día o de la noche. ¿Ok? Entonces, claro, si es de madrugada, lo más probable es que usted esté con su familia. Entonces, estos planes de encuentro, digamos, no son necesarios. Pero si es a esta hora de la mañana, probablemente usted ya esté muy lejos de su familia. Y hay que discutir qué van a hacer en ese caso. 31 de mayo sirve para eso. Sirve para que todos hagan un plan, todos sepan por dónde salir. Tal vez lo que hicieron en el último sismo no es una buena idea. Reevalúen, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en la madrugada del domingo? No, todo pésimo, ¿no? Hay gente mi productora en la República dice que se puso a buscar la cadena del perro. Entonces estaba tan preocupada por el perro y por encontrar la correa del perro que nunca abrió la puerta.
Entonces yo le decía, lo único que tienes que hacer es abre la puerta, el perro va a salir corriendo delante tuyo. Porque el perrito sabe más que tú. Pero sabe más que tú, lo sintió antes que tú además. Entonces hay que tomar decisiones si usted tiene animalitos, si usted tiene una persona mayor en casa que no va a poder bajar a un primer piso. Así es. ¿Quién se va a quedar con ella? O sea, ¿En qué parte? ¿en qué parte de la habitación la va a poner? O sea, todas esas discusiones las tiene que tener antes. Pregunte. ¿Y qué va a pasar el día del terremoto? ¿Se va a asustar usted? Por supuesto que se va a asustar. Pero no va a estar tan asustado por las cosas que sí puede controlar. Sí puede controlar dónde está su familia, sí puede controlar en qué lugar se pone, eso sí lo puede controlar. Lo que no puede controlar es a qué horas, qué día, cuándo, eso no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar, pues nos ocupamos de eso, ¿no? Y en el caso del tsunami, porque este es un simulacro de tsunami también a las 10 de la mañana en todo el país, en el caso del tsunami es básicamente estar bien informados. El tsunami no es instantáneo al terremoto. No es instantáneo, nos da 10 minutos, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de la luz de Yungay que le dio a la gente 3 minutos, que fue muy poco, porque en 3 minutos se borró la ciudad, el tsunami nos da 10 minutos. ¿Pero 10 minutos para qué? Para ganar altura. La costa peruana está llena de acantilados, pero también de extensiones planas. Entonces, dependiendo de donde usted esté, tiene que hacer un plan. Y si es un lugar el cual usted visita habitualmente o vive habitualmente, sería bueno que revise con sus vecinos, con sus amigos, el mapa de inundación de ese lugar. Toda la costa peruana tiene mapas de inundación realizados por la Marina de Guerra del Perú. Durante años Hidrografía ha estudiado las playas peruanas. Todo tiene mapa de inundación. Obviamente el mapa de inundación de la Costa Verde, como usted comprenderá, llega al acantilado. El mapa de inundación de una zona como Villa, por ejemplo, acá en Lima, llega hasta el pantano. Asia llega hasta la carretera panamericana. O sea, esos mapas de inundación existen. Lo que usted tiene que hacer es conocerlos. Y de acuerdo a ese mapa de inundación, decir, bueno, ¿cuál es el lugar donde yo voy a estar seguro si se sale el mar? La carretera. Bueno, pues hay que correr hasta la carretera. Alejarse al máximo posible. Entonces, no tiene mucho tiempo. Entonces no va a sacar el carro, va a salir en bicicleta o va a salir a pie o va a correr. ¿Y quién va a llevar a los niños? ¿Quién va a llevar a la abuelita? Todo eso tiene que estar discutido antes, porque no tiene tiempo, sí. Pueden salvarse miles de vidas, sí. Pero si no lo ha ensayado antes, no lo va a poder hacer nunca. No le va a dar el tiempo. La gente de La Punta, por ejemplo, en Lima, ya sabe. La gente de La Punta sabe muy bien porque, gracias a Dios, el alcalde de La Punta, los sucesivos alcaldes de La Punta han hecho muchos simulacros para La Punta. La Punta se inunda, no hay discusión. Viene un tsunami y La Punta queda bajo agua. Para muchos, la solución es subir a pisos altos. Y hay algunos edificios en La Punta donde se puede llegar corriendo y subir por las escaleras hasta los pisos más altos. Pero eso implica organización. Otro grupo puede correr, sí, a una zona un poco más alejada, donde el mapa de inundación dice que en esa zona no, y hay colegios, etcétera, que pueden ayudar a la gente. O sea, ustedes recuerdan lo que pasó, siempre hay que decirlo, en 1746. En el Callao vivían 5.000 personas, quedaron 500. ¿Ok? De cada 10 murieron 9. Esa fue la letalidad del tsunami de 1746, terremoto y tsunami. Entonces, lo que ha sucedido geológicamente vuelve a suceder. Todos los geólogos te dicen eso. Si ya sucedió, vuelve a suceder. ¿Ok? Donde hay un volcán dormido, el volcán se va a despertar. Donde hubo un terremoto, el terremoto... O sea, geológicamente vuelve a pasar. Pueden pasar 500 años, pero vuelve a pasar. Y 500 años en la historia de la Tierra es un suspiro. Entonces, pues piensen en todo eso. No es para asustarse, es para sentarse y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar pues las condiciones de sobrevivencia en un terremoto? Algo tenemos que hacer. Acá tenemos un pasillo ancho, pero tal vez no tan ancho, ¿no es cierto? En fin. Y bueno, tenemos otras noticias, muchas noticias. Quería empezar con
un video que han pasado ayer por redes sociales y también lo tienen ya todos los noticieros y la República. Dos videos que establecen dos cosas frente a congresistas, pero son claramente diferentes. El señor Mamani en Puno, donde un joven, la verdad que muy educado, porque no le dice ninguna grosería, No, no. le dice: señor, usted nos da vergüenza porque usted está metido en negocios turbios, usted ha actuado incorrectamente. Y se lo dije en términos muy educados. Hay otra gente que sí, que grita, dice violador, le gritan de todo, ¿no? Que es el caso de Moisés Mamani, que se va en su semana de representación y el pueblo que votó por él lo increpa. Oiga, ¿usted qué está haciendo? El señor se da un taxi. Aparentemente ha salido por la frontera de Desaguadero. Está en la libertad de hacerlo porque no tiene ningún impedimento de salir del país. Y finalmente en Puno, como ustedes saben, la gente cruza a Bolivia todo el tiempo. Pero ayer esa fue la noticia. Y por otro lado, el caso de Alberto Belaúnde. Alberto Belaúnde es un congresista homosexual, abiertamente homosexual. Nunca le ha mentido a nadie, nunca ha ocultado nada. Y la gente que votó por él no porque sea o no sea homosexual, votó por él porque es competente, porque es un caballero, porque es una persona correcta y porque ayer demostró un aplomo impresionante con un grupo de mujeres fanáticas religiosas que le gritaban de todo. No te metas con mis hijos, le gritaban, pero fuera de control. En ningún momento Alberto se preocupa de que un carro no atropelle a una señora porque estaban a punto de atropellarla. Completamente fuera de sí. Y esas locas, discúlpenme la palabra, porque yo creo que esas personas tienen una grave alteración de la conciencia, como dice el Código Penal, son inimputables, pues ni siquiera las puedes llevar a un proceso penal por agresión. Es gente que está mal de la cabeza, pero colectivamente, ¿no? Que es una cosa rara. Y se llaman cristianos. Eso es lo que más cólera me da. ¿Ok? Las personas que agreden a Mamani en Puno finalmente no quieren pasar por cristianos, ¿eh? Son ciudadanos indignados. Pero las personas que agredían ayer a Alberto Belaúnde se hacen pasar por cristianos. Esa conducta para ellos es cristiana. Yo sé que Jesús votó a los mercaderes del templo, pero este no es el caso. El único Cristo en esa escena era Alberto. ¿Por qué? Yo ahora lo puse en el Twitter. Si no entienden por qué, nunca han leído el Evangelio. Él era la persona perseguida, él era la persona humillada, él era la persona maltratada por defender a otros. Lo que ha hecho Alberto de Belaúnde como labor congresal es defender los derechos de las minorías. También de las mayorías, pero de las minorías. De las minorías que se identifican con él, que él representa, establecer que estas personas tienen derechos exactamente iguales que los de cualquier otro ciudadano peruano, que votan, que tributan y que por lo tanto tienen derecho al mínimo respeto de su dignidad. Cosa que estos, entre comillas, cristianos no tienen, porque no tienen respeto a la dignidad de las personas. Estuvo clarísimo ayer. Y estas personas están severamente metidas en la política nacional a través de la bancada de Fuerza Popular. Estos fanáticos religiosos que pegan de alaridos, que insultan congresistas, etcétera, son parte de la bancada de Fuerza Popular. Y seguramente pretenden regresar al Congreso una y otra vez en los mismos términos. Entonces, a la gente que los elige, pues tengan mucho cuidado a quién eligen, ¿no? Muchísimo cuidado a quién eligen. Yo no me arrepiento de haber votado por Alberto Belaúnde. Y reitero, yo no voté por él porque fuera o no fuera homosexual, voté porque era una persona correcta. Y no me equivoqué. Ha hecho un buen trabajo parlamentario en medio de este parlamento, donde es dificilísimo hacer un buen trabajo parlamentario. Y estoy segura que va a regresar al parlamento algún día para seguir haciendo un buen trabajo parlamentario. Pero las personas que lo atacan y lo agreden, uno se queda callado y dice: no puede ser. Y hay este ambiente extraño, ¿no? De personas públicas con cara descubierta, ¿no? Que ponen cosas rarísimas, pero rarísimas en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, acá me han pasado el tuit de Karina Calmet que dice que este ha sido el peor gobierno de la historia, con un saldo terrible de miles de víctimas mortales. Entonces tú lees y dices:
¿En qué película está? Como le pone acá Patricia Gamarra, es una serie de Netflix. ¿Un saldo terrible de miles de víctimas mortales? ¿A qué hora? ¿Qué día? Que no nos hemos enterado. Es como las orgías escolares. ¿Cuándo son? Avisen, ¿no? Las mentiras, pero expuestas de una manera y con una determinación como si fueran verdad. Lo mismo pasa con los constitucionalistas. A ver, vamos a dedicarle, entre comillas, por supuesto que hay mucha gente que sabe derecho constitucional. Y reitero lo que les dije ayer, saber de derecho constitucional es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es leer la Constitución, con calma, ¿no? Despacio, y tratar de entender las instituciones. Está hecha la Constitución para que sea un pacto social, es decir, para que todos los miembros de una sociedad lo puedan entender, porque lo tienen que cumplir, porque es un pacto entre todos los ciudadanos. Entonces deberíamos poder leerlo y entenderlo. Han aparecido, sin embargo, algunos congresistas que dicen ser constitucionalistas, la mayoría abogados, y otros abogados que en algún momento han tenido figuración política, interpretando la Constitución de las formas más antojadizas posibles. Pero es una cosa que tú dices no puede ser. Y lamentablemente ustedes que me escuchan me escriben para preguntarme ¿qué opina de lo que dijo el doctor fulanito? ¿Qué opina de lo que dijo el doctor menganito? A mí, la verdad, francamente, las opiniones de esas personas no me interesan. Porque no les creo, pues. ¿Qué cosa quieren que haga? Si usted que me escucha les cree, bien por ustedes. Pero si yo tengo el texto de la Constitución delante de mis ojos, y dice otra cosa completamente distinta, ¿yo qué cosa voy a creer? Voy a creer lo que dice el texto de la Constitución, no lo que me dice un doctor Truquini, que lo que no quiere es que haya cuestión de confianza, no quiere que haya reforma política, no quiere que se aprueben los proyectos de ley. ¿Se acuerdan del año pasado? A ver, les voy a poner un ejemplo, doctor Truquini. El año pasado, cuando se descubre toda esta mafia de los cuellos del puerto, el presidente de la República tenía la opción de el Congreso de la República tenía la opción de disolver el Consejo Nacional de la Magistratura. Disolverlo, remover a todos. Había un artículo específico en la Constitución, el artículo 156. A diferencia de otras instituciones, esa era una institución cuyos miembros podían ser totalmente removidos por el Congreso de la República. ¿Ok? Eso estaba en la Constitución. ¿Podía el presidente, porque ya había terminado la legislatura, pedir una legislatura extraordinaria? Por supuesto que podía, pero por supuesto que podía. Y yo lo sugerí aquí en el programa que tengo en Sin Guión. Primera respuesta a los doctores Truquini: no se puede legislatura extraordinaria. Y uno llega a confundirse, de repente, pues ellos tienen razón, yo no he entendido. Y pueden revisar los archivos, todos los que dijeron que no se podía una legislatura extraordinaria. Y fueron un montón. No, el presidente no puede convocar una legislatura extraordinaria. Pero si está en la Constitución. En la Constitución dice que el presidente puede. Además, no solamente está en la Constitución. Varios presidentes lo han hecho ya, hay precedentes. Hay legislación que procede de legislaturas extraordinarias. O sea, ¿qué le pasa a estas personas? Ahí aprendí que no están hablando, ¿no es cierto?, con la Constitución en la mano, sino con el encargo de un cliente, que es un político, que tiene un interés político. Es así de simple. Entonces, no se puede legislatura extraordinaria. Por supuesto que se pudo, era un escándalo no aceptarla. Se reunió el Congreso. No se puede remover a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. ¿Por qué? No se puede. La Constitución no lo permite. A todos juntos no. Pero si el artículo es específico, dice que sí se puede. No se puede. Doctor Truquini, de nuevo. Querían salvar a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Bueno, le dije, si no los quieren mover, que el presidente haga cuestión de confianza. No se puede. Por supuesto que se fue. Tanto se pudo que el presidente no tuvo que ni hacer la cuestión de confianza. No tuvo, porque los tuvieron que destituir un viernes, el mismo día, los destituyeron. Porque la vergüenza era nacional. A todos. Entonces, no se puede, al día siguiente se podía. Una tras otra. No se puede. No se puede hacer cuestión de confianza a la reforma constitucional, que ya la votamos, de justicia. Y hoy día han salido de anoche personas respetables, supongo, ¿no?, a decir que no se puede hacer cuestión de confianza a reformas constitucionales. ¿Perdón? ¿Y qué cosa votamos el año pasado?
¿Qué cosa votamos en el referéndum? Votamos una reforma constitucional, no una, 4, que nacen de una cuestión de confianza. No, lo que pasa es que, miren el argumento, yo ya digo, ya, ¿sabes qué? No sé por qué pierdo el tiempo. El presidente de la República no puede hacer cuestión de confianza de una reforma constitucional, porque el presidente de la República no puede observar la reforma constitucional. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si la misma Constitución dice que el presidente tiene iniciativa de reforma constitucional. El presidente de la República las puede proponer. Tiene iniciativa de reforma. Lo dice expresamente la Constitución. Ya, su reforma no se la quieren aprobar, hace una cuestión de confianza. Que necesita, ojo, 87 votos en 2 legislaturas. Y si el Congreso no la quiere aprobar, no la aprueba. Los disuelven, pero no la aprueba. Si les parece tan horrorosa, no la aprueba, pues. Los disuelven, por supuesto, pero no la aprueba. No tiene nada que ver la observación, pero nada que ver la observación. En este caso, se necesitan 87 votos en 2 legislaturas. ¿Ustedes creen que van a haber 87 congresistas que voten por un mamarracho? No, pues. No van a haber. Pueden haber 67, sin ningún problema, pero no 87. Y supongan que hayan 67 congresistas que votan por un mamarracho y lo quieren llevar a referéndum. Nosotros vamos a votar por un mamarracho. Miren lo que pasó el año pasado. Quisieron boicotear, y lo hicieron, la bicameralidad, modificando la cuestión de confianza. Rosa Bartra hizo eso, esa triquiñuela, como ha hecho el presidente. ¿Cuál fue el resultado? Todo el Perú, a pedido del presidente que salió a hablar de esto, todo el Perú votó en contra ¿de qué? De la bicameralidad. Y pudieron cruzar el voto sin ningún problema. Votaron por 3 sí y por 1 no. Sí, no, sí. Y así fue la respuesta. Entonces la gente no es idiota tampoco, no la traten como idiota porque no lo es. Esta semana las cosas que hemos escuchado, por favor. No. El gobierno de Vizcarra es un nuevo gobierno. Ah, sí, no tengo ni idea cuándo votamos por Vizcarra. ¿Fuimos a una nueva elección para votar por Vizcarra? No. ¿Por qué? Porque es parte de la sucesión presidencial. Es el mismo periodo de gobierno. O sea, no tienes que ser un genio para entender eso. Está en la Constitución. No. Hay que ver la cantidad de congresistas que han dicho que este es un nuevo periodo de gobierno. ¿Qué? ¿Están aterrorizados? Entonces, ¿para qué censuraron a Zavala, pues? O sea, no gastes tus balas por las puras, pues. Censuraron a Zavala como un acto de prepotencia del Congreso. Eso fue lo que fue. Demostración de fuerza de Keiko Fujimori. Acá tienes, mamita, tu demostración de fuerza. Mira para lo que te sirvió. Para disolver el Congreso. Entonces, cosa que el público ve con entusiasmo. Y de darse, la izquierda va a respaldar. Además. Entonces, no mientan a la gente, porque la Constitución es clarísima. No tiene tantos artículos que no se pueda leer en un par de días. Y los artículos que le interesan para estos días no son más de 4 o 5. Es sencillísimo de leer. Entonces, este no es un nuevo gobierno. Si se censura otro gabinete, son 2 gabinetes que caen, el presidente puede disolver el Congreso. Así de simple. Y este no es un nuevo periodo parlamentario, es el mismo. La Constitución dice, el Congreso extraordinariamente elegido, así se llama, extraordinariamente elegido, completa el periodo. No es un nuevo periodo parlamentario. Y la votación del año pasado en referéndum nos dice que los congresistas no pueden reelegirse para un nuevo periodo parlamentario en el mismo cargo. Pusieron en el mismo cargo para que si había bicameralidad hubieran senadores y diputados y pudieran reelegirse por la puerta falsa, ¿te acuerdas? O sea, con triquiñuelas. Pero en fin. Entonces no se aprobó la bicameralidad, en mi caso por la cuestión de confianza, porque fue una barbaridad, y listo. La Constitución establece en este caso un mecanismo de destrave que se usa de manera extraordinaria cuando el Congreso se dedica a hacerle la vida miserable al Ejecutivo. ¿Qué ha hecho este Congreso? Hacerle la vida miserable al Ejecutivo. Hemos cambiado de presidente por este Congreso, ¿no? Entonces, ayer estuve con el doctor Aldo Vázquez, que fue ministro de Justicia, Sí.
Y él me decía una cosa que tiene toda lógica. En esta lógica de, no, pues, es un gobierno diferente, supongan ustedes que el primer presidente que elegimos se muere, asume el primer vicepresidente. Pero ese presidente que se muere, se le censura un gabinete. Entonces asume el primer vicepresidente, y también se le censura un gabinete. ¿Ok? Y se muere. Asume el segundo vicepresidente y también se le censura un gabinete y se muere y asume el presidente del Congreso. 3 gabinetes censurados en 3 años. No, es que cada uno es un gobierno distinto. No te pases, es el mismo gobierno. Es absurdo. Es absolutamente ridículo. A veces hay que utilizar los argumentos en contrario para entender la ridiculez, ¿no? Estas mentiras son sistemáticas desde hace varios días. ¿Por qué? Porque los abogados que salen a hablar de esto no quieren que se haga efectiva la cuestión de confianza. Es decir, no quieren que se disuelva el Congreso, pero a la vez no quieren que haya reforma constitucional. No quieren ninguna de las dos cosas. Quieren que el fujiaprismo se siga saliendo con la suya. Bueno, pues, qué pena, la Constitución dice otra cosa. ¿Qué tienes ahí? Que estás mirando las preguntas. Es que nuestra invitada se está excusando porque entra a una reunión en este momento. Nuestra invitada se está excusando. ¿Decimos el nombre de nuestra invitada? Después lo decimos. Es una pena porque era una muy buena invitada, pero está en una situación compleja, hay que decirlo. Es comprensible. Comprensible, absolutamente comprensible. Y no siempre es fácil venir a una entrevista conmigo, y en este caso va a ser complicado para ella también. Así que vamos a hacer una pausa. Sí. Y en otro... Y después les contamos. Sí. Pero también les tengo que contar del video de inmunidad parlamentaria. Está muy bonito, Rosa María. Salió es un bien. éxito el video de inmunidad parlamentaria. Vamos a contarles de esta experiencia. Lo tenemos, lo ponemos. Lo ponemos después de la pausa, ¿ya? ¿Les ha gustado, chicos? No se lo pierda. ¿Ya? Naila, ¿lo entendiste? Dice que sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Lo entendieron? Ya. Si no lo entienden, lo voto. Ya, pues, es facilísimo, pues. Ya. ¿Qué les pasa? Pero ni para practicante, por favor. Está hecho para menor de edad. Ya. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 31 minutos. Continuamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en esta mañana bastante fría en Lima, 31 de mayo. Recordamos varias cosas, Rosa María, aparte del terremoto del año 1970. Claro. Saludamos a todas las personas que hay nos escuchan varios por ahí. Acá, por ejemplo, Ronald Gamarra me hace recordar un caso terrible, pero es un caso muy, muy triste, durante la época de violencia en el Perú. Un 31 de mayo de 1988, en Tarapoto, el RMTA entra a un local que se llamaba Las Gardenias, a una discoteca, y termina fusilando a 8 ciudadanos peruanos por el mero hecho de ser homosexuales. Es un crimen de odio terrible, donde ustedes podrán apreciar que la homofobia no está solo en la derecha, también está en la izquierda. El odio al otro, al que es distinto, no conoce de ideologías. Lamentablemente tenemos homofóbicos en todas partes, pero esto fue un crimen en el cual murieron 8 peruanos y sobre el cual, claro, por supuesto, no se ha hecho justicia, a pesar de que los líderes del MRTA están presos o muertos y la organización desmantelada. Pero a eso se puede llegar cuando hay odio de por medio, al aniquilamiento del otro. Por eso lo de ayer contra Alberto de Belaúnde fue tan feo, ¿no? Muchas gracias a todos los que me mandan dibujos y me dicen Dios es amor, Cristo es amor y comprensión, tolerancia al prójimo. No es esto, no es agarrar a gritos a una persona por las calles. Y ese odio al otro termina en muerte. No, la fecha exacta es 31 de mayo de 1989. Estamos celebrando ahorita... Ahora del terremoto son 49 años. Claro, de estos 30 años. 30 años. Asesinó a 8 ciudadanos peruanos, solo por el hecho de ser homosexuales. Gracias a Ronald Gamarra por recordarlo, porque esas son las cosas que no pueden volver a pasar en el Perú. No puede volver a pasar en el Perú que una persona sea odiada
estigmatizada, perseguida por las calles, maltratada. O sea, Alberto de Belaúnde no le haría daño jamás a un niño. Es absolutamente falso. No te metas con mis hijos. ¿Cuándo se han metido con sus hijos? Nadie se quiere meter con sus hijos. Y habría que interrogar a sus hijos si están contentos de que su madre grite por las calles, no te metas con mis hijos, ¿no? De repente no están tan contentos de ver este espectáculo. Pero sí, también hoy es el día del no fumador. El 31 de mayo, que yo le explicaba a mis alumnos que era un día muy importante porque se instaba a la gente a que si tenía que escoger un día para dejar de fumar, ese era el día. Y cuando ya estábamos en marzo, abril, ¿vas a dejar de fumar? Aprovecho el día del no fumador. Y también se hicieron muchas campañas en los 80, 70 para que las personas tuvieran conciencia del daño que le hacía el tabaco a la salud. No solamente a la salud propia, sino a la salud del otro. Y el Perú y América Latina en general ha ido evolucionando para acogerse a los convenios de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Y hoy por hoy, la generación de estos jóvenes que me miran tras el vidrio casi ya no fuma. O sea, ha cambiado completamente el hábito. Yo tengo una clase de 22 alumnos. Le pregunté así con sinceridad, ¿quiénes fuman? Levantaron la mano 3. Yo les decía, en los 80s en esta clase, 3 hubieran levantado la mano para decir que no fuman. Todos fumábamos. ¿Tú también fumabas, Albert? No. Ay, tú siempre fuiste un chico bueno. Yo fumé, pero hasta por los codos en la universidad. Ah, olvídate, con el pucho acá. Pero ¿qué pasa? Que lo que hizo el Estado peruano fue regular el consumo a través de algunas políticas públicas que habían sido efectivas en el mundo entero. Lo primero es crear un poco conciencia y decirle a la gente, oye, tú ya si quieres mátate, ¿no? Pero tu humo lo respira tu vecino, ¿no? Entonces no le fumes al lado. No tienes derecho a perjudicar la salud de los demás. Entonces, primero los cines. ¿Te acuerdas cuando se prohibió fumar en el cine? Eso ni se acuerdan de eso. Ah, se fumaba en el cine, sí. Y en los aviones también, ¿ah? Y en los baños también. Y en los ascensores también. Y por supuesto, en las cabinas de radio. En las cabinas de radio se fumaba. En los sets de televisión se fumaba. En los 50s y 60s se fumaba masivamente. Acá, Eduardo de la época en que se fumaba en la cabina de radio, claro. Cuando yo entré a trabajar a RPP en el año 99, hasta el padre Clemente fumaba. Todos fumábamos. El padre Clemente Sobrado, ¿no? El padre Clemente, hasta el padre Clemente fumaba. Todos fumábamos y fumábamos hasta por los codos, lo cual fue muy malo para la salud. Ya después de que Raúl tuvo un infarto, Raúl Vargas, ya todos comenzamos a... Él dejó de fumar y todos comenzamos a dejar de fumar a su lado, porque en realidad fumar al lado de un fumador que ya dejó, no, pues una claro, crueldad. es como meter a un alcohólico a un bar, pues no hay que hacerlo, ¿no? Años después sí se puede. Y la verdad es que nuestras costumbres respecto al tabaco cambiaron también porque el Estado comenzó a restringir los espacios donde podías fumar. Entonces primero fue respeto en la oficina. Si aquí nadie fuma y tú fumas, te vas afuera, ¿no? Entonces ya no se podía fumar en el cine, ya no se podía fumar en los aviones, ya no se podía fumar en los colegios y en las universidades. Desde 2010 está prohibido absolutamente. Y también se restringe la publicidad, pero severamente. Se establecen normas prohibitivas. No hay piezas publicitarias audiovisuales de tabaco. Las hay para cine, eran preciosas. Las de Marlboro, yo se las paso a mis alumnos, eran preciosas. Los avisos de publicidad de los años 50 de tabaco incluían médicos, estrellas de cine, mujeres glamorosas, hasta niños incluían. Entonces, claro, de eso a hoy, que no existe publicidad, que la publicidad solamente puede ser en medios gráficos, nunca en portada, nunca en contracarátula, nunca en revistas o medios gráficos dirigidos a toda la familia. Entonces, está tan acotada la publicidad, por un lado. Por otro lado, está tan mal visto fumar, porque ya hay que pensar, fuma, que mal huele, ¿no es cierto? O que se está haciendo un daño. Entonces, ya no es un vicio sexy y glamoroso, sino es un vicio asociado al cáncer, a las enfermedades coronarias, etcétera, ¿no? Y además las cajetillas de cigarrillos no solamente se encarecen, que eso es una política para que no se consuma, más IGB, más impuesto selectivo al consumo, sino que además se colocan
imágenes horrorosas pues, en la carretilla, en la cajetilla. No, no solamente, primero era en una tapa, luego en las dos tapas, al 50%, la advertencia y la imagen. Entonces, claro, ya, o sea, cada día hay menos ganas de fumar, ¿no? Sí. El Estado te desincentiva. No te prohíbe, pero te desincentiva. Porque lo que no quiere es que fumes. No es que quiere que fumes con moderación, a diferencia del alcohol. Ahí el Estado lo que quiere es que lo bebas con moderación. En el caso del cigarro es que no lo fumes. Punto. Entonces, claro, las generaciones más jóvenes ya no fuman de entrada. Además, como digo siempre, Nubeluz les hizo un favor con papi, Bonita deja de canción, fumar. muy bonita la canción. Claro, entonces, claro, ya. Y en la siguiente generación, en la nuestra, sí ha costado mucho más. Mucho más, porque yo ya no fumo hace, a ver, desde que salí de América, eso fue hace el 2000, hace 8 años que no fumo. Ni te llama la atención, No. nada. No, porque yo fumaba muy poco. O sea, ya después de la universidad comencé a fumar, no, la típica, ¿no? Nunca fumaba dentro de un carro, nunca fumaba en mi casa. Fumaba en el jardín de mi casa, pero no en la casa. Porque ya tenía bebés, pues no iba a oler a cigarro, ¿no? Cada vez que estaba embarazada no fumaba. Yo estaba embarazada tantas veces que ya, ¿no? Entonces, sí. Pero la verdad es que es una buena idea dejar de fumar. Si todavía lo está haciendo, considérelo. Restrinja. Y ha sido curioso. Tú sabes que yo conozco en este momento ya más mujeres fumadoras que hombres fumadores. Para los hombres ha sido complicado, pero casi que han dejado de fumar. Y para las mujeres está siendo complicado todavía, pero yo creo que en unos años seguramente ya no será necesario pues sacar un cenicero en una reunión porque nadie va a fumar. A veces nadie fuma, ¿no? ¿Tú tienes todavía ceniceros en tu casa? Sí, siempre hay, pero Yo- guardados. Sí, yo también, 1 o 2 por ahí, pero Sí, guardaditos porque se necesitan, ¿no? a veces. A veces. Pero ya no es que No. ya no es que tienen que estar ahí porque todo el Antes mundo fuma. ponías en la En tenía la que mesa, ver en claro. la mesa, tenía que ver en la mesa. Bueno, en este momento estamos viendo imágenes muy bonitas que llegan en vivo desde Yungay. El presidente de la República está con parte del Consejo de Ministros y autoridades en Ancash, justamente en la zona donde fue el terremoto, Eh, en Yungay mismo. sí. Debe ser cerca del Campo Santo, porque Debe no ser. es el Campo Santo exactamente. No, están ¿No? en una ladera, me parece. Para los que no sepan lo que pasó ahí, a ver chicos, ¿ustedes saben lo que pasó ahí? Vamos a ver las imágenes mientras nos vas contando. Así es. Naila, ¿no sabes lo que pasó ahí? El 31 de mayo No sabes nada, niña. de 1970 a las 3 de la tarde. ¿Quién jugaba? Ah, No jugaba Perú, pero había partido. no. No jugaba Perú, acuérdate. No jugaba Perú, Era pero había México partido. 70, ¿no? Era México 70. Nadie había nacido, yo sé. Yo sí. Yo tenía 6 años. Yo también yo tenía 5 años. ¿Tú tenías 5 años o tenías 6? De verdad. 5 años. ¿Qué les pasa? Pero no, sí me acuerdo. Eduardo ya estaba. Eduardo estaba cubriendo en México. Pues. Eduardo hacía cámara en México ese año. No, sí, yo estaba acá en Lima y yo recuerdo los acontecimientos perfectamente. ¿Tú los recuerdas? Sí. Pero perfectamente. Recuerdo que mi mamá me jalaba yo estaba comiendo una fruta. Y te jalaba el brazo. Y estaba con la mano Claro, todavía llena de la fruta. fruta. Entonces me jalaba y se iba y sentía, era una ola. Claro, todo se Era una movía. ola. Y yo vivía frente a un parque y el parque parecía el mar. Parecía más claro, pues se hundía. Y eso que nosotros estábamos en Lima, tú estabas en Lima. En Lima. Olvídense lo que fue allá, ¿no? Entonces, el terremoto, que fue en realidad grado 8 para los estándares de ahora, fue un terremoto que fue largo, además, duró largo. Todo el mundo recordaba que era un terremoto largo. Y en Lima se sintió tan fuerte como se sintió el de Pisco, digamos, ¿no? Tal vez un poquito más. Y el problema de ese terremoto fue que las réplicas fueron terribles. Y claro, la gente estaba muy asustada y porque aun cuando las víctimas, digamos, en número fueron básicamente las de la ciudad de Yungay, hubieron víctimas en todo el Perú y también en Lima. Casonas viejas se cayeron y la gente murió aplastada por paredes en Lima. Yo conocí un caso cercano, fue una tragedia. Yo ¿Ya? perdí un primo. Claro. Un primo ya había salido de su casa y se dan cuenta que no habían bajado a la bebé. Sube al segundo piso de su casa y ya no bajó.
Y cuando antes enterrado lo encontraron aplastado en la escalera con su bebita en brazos. Pero la bebita también murió. Sí, todos dos murieron. ¡Qué tragedia! Y así hay cientos. Sí, de claro, de verdad, Miles chicos. de O sea, casos. ustedes creen que eso no es así, pero sí es así. Sí, terrible. Sobre todo de casas muy precarias, muy, muy precarias. Entonces, claro, si logra salir rápido, la casa puede quedar muy destruida, ¿ya? Pero si está en pie, te salvas. ¿Ya? Ya la casa se reconstruye. Claro, es terrible decirlo, se reconstruye, pero la vida humana, si la pierdes, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué pasó? El terremoto, que tuvo su epicentro, por supuesto, en Ancash, no solamente hizo temblar la tierra, sino que desprendió una cornisa de hielo gigantesca del Huascarán, de millones de metros cúbicos, que se desplazan a toda velocidad y caen sobre una laguna que está detrás de Yungay. Pero si ustedes ven el mapa, no pueden creer, digamos, la distancia y las alturas. Tú dices, no, de esta laguna no puede saltar el agua hacia un pueblo. ¿No puede? Bueno, fue un alud de lodo de 30 metros que cae sobre la laguna, ¿no es cierto? Toda esta masa de hielo levanta el agua se convierte en lodo, piedras, y baja en 3 minutos sobre una ciudad en ese momento de 50.000 habitantes. O sea, Yungay no era tan pequeña, era una ciudad de 50.000 habitantes, casas antiguas, coloniales, hay fotografías muy bonitas de Yungay, un templo antiguo, casas más o menos coloniales, y el alud baja, después del terremoto que ya había causado enorme destrucción, baja a toda velocidad y entierra al pueblo, lo entierra. Entonces, habían dos grupos de personas, un grupo de niños en un circo, en uno de los extremos del pueblo, y otro grupo en el cementerio, que tenía una pequeña colinita donde estaban los nichos y había sido recientemente inaugurado, no era muy antiguo el cementerio, y la gente estaba yendo a poner flores, era un domingo. Era un domingo. Era un domingo, 3 de la tarde. Entonces la gente que estaba en el cementerio, digamos, se trepó a esta pequeña colina, y la gente que estaba en el circo se agrupó con los niños. Y ustedes saben lo que es terrible. Yo hablé una vez con un sobreviviente, que era muy niño, ¿no? Que una vez que pasó la luz y empezó el silencio, no había nadie. No había que comer, no habían casas, no había carretera, no había nada. Y yo le pregunté, ¿qué hicieron? Sobrevivimos comiendo papas. 3, 4, 5 días hasta que llegó la ayuda. Era 1970. O sea, ustedes tienen que entender que no habían los caminos que hay ahora, no había el internet. Lo que sucedió es que nosotros sentimos el terremoto, conocimos toda esta tragedia acá en Lima, pero luego, en esa época había un gobierno militar, el Servicio Aéreo Fotográfico Nacional, que manejaba la Fuerza Aérea, comenzó a tomar fotografías sobre los lugares de la tragedia y se dieron cuenta de Yungay. Y yo recuerdo el noticiero del lunes en la noche. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas las personas que leían? Era Martínez Morosini y otro señor, Ernesto García Calderón, que murió muy joven. Uh-huh. Y nos decían, esto era Yungay antes, y tú veías una fotografía aérea, esto es ahora. Y ustedes lo que veían era un huaico. Sí. Un huaico gigantesco donde ya no había nada. Era bien impresionante, éramos bien chicos. Tú sabes que mis padres estaban en el mundial de fútbol, estaban en México. Y mi abuela, que era una mujer así de armas tomar y no creía en nada, y éramos 5 hijos en ese momento, 5 hermanas, decidió que íbamos a dormir en la sala al lado de la puerta. De verdad, no había vainas acá. Acá viene otra réplica y las chicas que nos cuidaban tenían que cargar a cada uno y salir corriendo, abrir la puerta y salir a la calle. Y dormimos en la sala. Y había un televisor, entonces en las noches veíamos el noticiero, por eso veíamos el noticiero, el Mundial de Fútbol, y, por supuesto, si habían réplicas, para afuera. Víctor nos está recordando exactamente, fue a las 3:23, partido México-Rusia, ¿Ves? No jugaba Perú. De México 70. Eso era. Había partido. El circo se llamaba Berolina. Sí. Y el cementerio fue construido por el suizo Ruska. Gracias, Víctor, Gracias por los datos. Sí, era un cementerio especial, de una forma especial. Decían que era el circo más grande del mundo. ¿Sabes por qué, no? Porque no se llena nunca.
Qué trágico, por Dios, de verdad. Los niños sobrevivieron, Sí. la mayoría niños, ¿no? Y personas que estaban, digamos, en las laderas, a los costados, que treparon, pero muy poca gente sobrevivió. Poquísima. Poquísimo. Además, los que sobrevivieron, que es lo terrible, sobrevivieron solos. O sea, sin padres, sin hermanos, sin familia. Toda su familia estaba muerta. Y luego vinieron las discusiones. En la época militar, ahí sí no habían vainas, ¿no? Lo que decían los militares se obedecía. Esto no se toca. Punto. Entonces no se toca. Se dejaron las 3 palmeras que estaban ahí. El bus que estaba, el lodo lo trae, que estaba ahí a medio salir. Y simplemente se estableció que Las torres de las iglesias, la Sí, parte superior. sí. Es como si después... De Santo Domingo de En acá. Santo Domingo solamente ustedes vean el angelito. Claro, la torrecita de arriba. Nada más, la puntita de arriba. De arriba Y acá en todo el Santo resto Domingo. estaba... Claro, entonces dijeron, esto no se toca. Porque la gente, pues, obviamente reclamó sus muertos. No, esto es todo un cementerio. Esta quebrada es un cementerio. Y entonces se declaró esa zona un cementerio nacional. Porque abajo están enterradas 50.000 personas, eso no hay duda. Y lo que se ha hecho muchas veces son homenajes, etcétera. Luego se puso la cruz encima del cementerio. Anoche han iluminado la cruz para recordar este momento. Pero cuando fue el terremoto de Yungay, ese terremoto, después vino el de Haití, pero ese terremoto por décadas fue el terremoto más letal de la historia de la humanidad. El que más gente había matado. Luego vino el Haití, ¿no? Siempre Haití no supera las cosas para mal, y ahí murieron más de 200.000 personas. No se sabe ni siquiera el número exacto. Entonces, los militares hicieron mucha reconstrucción, ¿no? ¿Te acuerdas de la JAN, la Junta de Asistencia Internacional? Que tenía carpas celestes, esas carpas Coleman grandes, pero por todo el norte del país. Y yo recuerdo haber ido poco tiempo después con mis padres y pasabas por Casma y no había Casma. No había pueblo, eran paredes caídas y paredes caídas. Hoy Casma es una ciudad moderna. Y tú dices, ¿pero por qué será tan moderna? Porque se cayó todo. Y igual toda la zona, digamos, Huaraz, en el callejón de Huaylas, quedó destruido. El Cañón del Pato, que era una obra que había inaugurado Belaúnde, apenas 5 o 6 años, la hidroeléctrica del Cañón del Pato, ahí se salvaron los ingenieros por un sistema de compuertas muy moderno. Porque si uno va al cañón, mira para abajo, entonces es imposible que el agua suba por acá. Por supuesto que subió. El alud subió y las compuertas que dan a la parte alta del cañón se cerraron herméticamente y los ingenieros salían, y a mí me han enseñado el sitio por donde salieron, por unas escaleras de mano, así, esas las más sencillas, por túneles que te llevan a la parte alta de la montaña. ¿Tú te imaginas salir por un túnel así, hacia la parte alta de la montaña, en medio de las réplicas de un terremoto? Bueno, así se salvaron. Y salvaron todas las turbinas, porque se bajaron las compuertas. Entonces, cuando pasa la luz, se lleva el puente, se lleva todo, pero no se lleva la hidroeléctrica se salvó. Y en ese camino, además, murieron religiosas. ¿Te acuerdas que cambió una piedra enorme sobre una camioneta llena de religiosas? Sí, terribles. Murió muchísima gente. Muchísima gente. ¿Ya? Y fue una tragedia realmente nacional. De ahí que cuando juega Perú en el Mundial de Fútbol, salen todos con una cinta negra en el brazo, que fue una cosa muy impactante. La selección peruana tenía que jugar el Mundial. Era el primer Mundial, digamos, moderno al que iba la selección peruana. Y bueno, la gente quería pues una alegría, ¿no? O sea, la verdad que la situación en el Perú era espantosa. Y de esa tristeza, bueno, salieron los triunfos peruanos. Entonces la gente tuvo mucha alegría y recuerda con mucho cariño el Mundial del 70, también por el terremoto, ¿no? Y también nace Defensa Civil. Claro. A los 2 años, creo. Ahí nomás, los militares decidieron, muy militarmente, que así como había defensa nacional, tenía que haber defensa civil, ¿no? Porque el nombre viene justamente en el sentido de la defensa de la armada, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada y la defensa de los civiles. Y lo crean en un sistema muy, muy estructurado desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y hacen que el día 31 de mayo sea el Día de la Defensa Civil. Así es. Y establecen un sistema de alcaldes jefes de defensa civil para que tuvieran presencia nacional. Y bueno, ese es el origen de todo el sistema de defensa civil, del INDECI de hoy. Así que INDECI hoy está también de aniversario, porque es el día en que se crea INDECI, también 2 años después. Bueno, muy bien, vamos a la pausa. Después les cuento el video. Hay un video, no se vaya a mover porque... Les voy a poner el video. ¿no? Ha sido un éxito. Un éxito Yo el video. espero que siga siendo
Yo sí espero que siga siendo un éxito, porque yo quiero que lo vean millones de personas, que sea clarito, así que todo el mundo lo vea. Pausa y volvemos. Para eso lo veo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Todo el mundo me pregunta por los doctores Truquinis acá en Twitter. Sí se puede presentar iniciativa de reforma constitucional. El presidente tiene iniciativa, lo dice la Constitución. Esta es la última, el último conejo que han sacado del sombrero. Ya, no quieren reforma constitucional, no quieren que el Congreso sea disuelto. Me parece muy bien que no lo quieran, pero que lo digan. No que distorsionen lo que dice la Constitución para que se acomode a su pensamiento político. Como reitero, ya reformamos la Constitución el año pasado, con cuestión de confianza. Ya lo hicimos. No es que no se pueda. Ya lo hicimos. Ya votamos. Ya fuimos al referéndum. Ya modificamos la Constitución. ¿Qué les pasa? No, no se puede. Por supuesto que se puede. Y regresamos al ejemplo. No se puede legislatura extraordinaria. El presidente no la puede convocar. Por supuesto que se puede. Si el presidente tiene iniciativa legislativa, ¿para qué va? Y el Congreso aprueba el proyecto de ley con 87 votos. ¿Para qué lo va a observar? De nuevo, si el presidente hace cuestión de confianza de un proyecto y no le aprueban el proyecto, disuelve el Congreso. No tiene que observar la norma. ¿Qué tiene que ver la observación? Ay, Dios mío. En fin. Nos preguntan, Rosa María, a ver, dice, si no se alcanzan los 87 votos para la reforma constitucional, sino solo 66. Ajá. Segundo, dice, se da Nos como vamos confianza a... negada. No, nos vamos a referéndum. Si es lo que quiere el presidente y lo que ha presentado el Consejo de Ministros como confianza, si ese proyecto se aprueba con 66 votos, nos vamos a referéndum. ¿Se acabó? Plantean acá, preguntan, ¿se da la confianza negada? ¿Se disuelve el Congreso? No. ¿O el presidente va vía decreto de urgencia y convoca referéndum? No sé, los decretos de urgencia no son para referéndum. No sé por qué se inventan eso. 66 votos, el presidente puede convocar referéndum. Punto. Es una reforma constitucional aprobada con 66 votos. Más referéndum, tienes la reforma constitucional. No pasa nada. Fue lo que pasó el año pasado. Además, yo, de verdad, si lo acabamos de vivir, no sé por qué les enreda tanto. No, es que lo que pasa es que... ¿Hubo cuestión de confianza? Sí hubo cuestión de confianza. ¿Se aprobaron los proyectos? Sí. ¿Hubieron triquiñuelas? Por supuesto. Pero fuimos a votar. El presidente pudo haber dicho, ¿saben qué? Lo que me han aprobado no es lo que yo he pedido. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento, inconstitucionalmente, se había modificado el reglamento del Congreso para que el presidente no pudiera hacer cuestión de confianza sobre normas. Entonces, recién en noviembre el Tribunal Constitucional expide su sentencia donde dice que se pueden hacer cuestiones de confianza sobre normas sin ningún límite. Si lo dice el mismo Tribunal Constitucional, lo ha dicho en noviembre. No dice que no se pueden hacer cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales y lo acabábamos de hacer. O sea, yo reitero, yo entiendo que el doctor Blume quiere un debate nacional y que vayamos, ¿cómo es? Al acuerdo nacional y... Discúlpeme, su tema, pues, quiere hablar 2 años de una reforma constitucional. Yo entiendo eso. Pero también entiendo que la gente está harta del tema de la inmunidad parlamentaria, que está harta de tener partidos que son un desastre, que está harta de que los narcos se metan y otras actividades delictivas en las campañas. O sea, están hartos. Yo también. ¿Podemos cambiar eso? Sí. Los temas no se han debatido nunca. Hace años que se están debatiendo. Eso de que estos temas son desconocidos es mentira. Hace años que se debate el tema de financiamiento político. Años. Años que yo vengo diciendo, tienen que sacar un tipo penal, no hay tipo penal. Años. Y hay que decir la cantidad de veces que me han insultado por hablar del tema, porque los genios, los doctores truquinis que ejercen el periodismo también, dicen que ahí hay lavado de activos, cuando ni siquiera puedes estar segura de que haya lavado de activos porque el tipo penal no calza. Sí, porque hay doctores truquinis que ni siquiera han estudiado Derecho, ¿eh? Ellos son los mejores. Uf, colegas periodistas, uf, buenazos son. Rosa María, Sí. va a ganar el tiempo No. y la gente quiere ver el video. A ver, miren, este video tiene mi voz y también mi voz y mi participación, Tu texto. mi texto.
En realidad he trabajado con un grupo de personas que quieren permanecer anónimas, pero que son brillantes. Son unos genios, brillantes. El trabajo es de ellos, la verdad. Porque dibujan, entienden, Sí. captan la idea. Y usted lo va a entender en 2 minutos. Vamos a ver el video de inmunidad parlamentaria. Al toque, vamos. Inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa y por qué es clave para el futuro del Perú? La inmunidad es un privilegio que existe desde que somos república, con la finalidad de proteger a las minorías parlamentarias de ser perseguidas y arrestadas por sus opiniones. Bajo el artículo 93 de la Constitución, nuestros 130 congresistas están protegidos de 1. Ser procesados, es decir, enjuiciados, y 2. Ser detenidos, arrestados, es decir, tienen corona. Veamos cómo funciona con un ejemplo. ¿Qué le pasa a un congresista si mata a su mamá? Si comete el delito siendo congresista, no podrá ser procesado ni detenido, sin un permiso especial de levantamiento de inmunidad. Y si el delito fue cometido antes, pues una persona con un proceso judicial abierto puede postular y ser elegido como congresista. Y si dictan su condena una vez que asumió el cargo, no puede ser detenido hasta que se levante su inmunidad. No importa si es culpable, no importa si es condenado a 30 años de cárcel. Nadie lo toca mientras tenga su corona. ¿Y quién es el encargado de levantar la inmunidad de un congresista? Pues el mismo Congreso. ¿Y suele hacerlo? No. Desde 1996 el Congreso ha rechazado más del 90% de las solicitudes de levantamiento de inmunidad, sea de proceso o de arresto. Otorongo no come otorongo, y los delincuentes lo saben. Por eso, la mejor forma de evitar la cárcel es volverse congresista, negociar con votos su protección y esperar que la condena prescriba. Por eso, hoy en día, la inmunidad parlamentaria se ha convertido en impunidad parlamentaria. Y es el mecanismo más efectivo para que decenas de delincuentes evadan la justicia. ¿Y por qué nadie ha hecho nada al respecto? Hace un par de semanas el presidente presentó una ley de reforma constitucional para modificar el artículo 93 y que sea la Corte Suprema de Justicia la que levante la inmunidad de los congresistas, no ellos mismos. ¿Pero quién aprueba cualquier cambio en la Constitución? La respuesta es nuevamente el mismo Congreso. Por eso, frente a nuestros ojos, el Congreso parece que ha decidido no discutir la propuesta y archivar el proyecto. ¿Esto significa que no hay nada que podamos hacer? Sí, hay algo que podemos hacer. Informarnos, compartir la información y expresar nuestro inconformismo por todos los medios que podamos. No nos quedemos callados. Bien. Felicitaciones. Bien, Bonito salió video. bien. Compartan el video. La idea es que, claro, que ustedes lo compartan y miren, si lo ven millones de personas lo van a entender. Si usted que lo ha visto lo entiende, piense en todas las personas que lo pueden entender de una vez. Eso es lo que estamos peleando. Así es. ¿Cómo no lo va a poder pelear el presidente de la República? Yo por mí que eliminen la inmunidad. Pero el presidente no ha pedido que eliminen la inmunidad, ha pedido solamente que la levante la Corte Suprema y no el mismo Congreso, lo cual tiene toda la lógica del mundo, viendo los resultados. A veces las instituciones están pensadas para otras circunstancias y se deforman en el tiempo. Este es un instrumento que se ha deformado. Me piden otros videitos. Miren, este ha costado una semana de chamba. O sea, no ha sido fácil, sobre todo para los dibujantes. Sí. No les digo para mí. Estas animaciones, ustedes las ven así facilitas, no son nada fáciles. Hay que dibujar muchísimo para sacar estas animaciones adelante. Y ese es un trabajo, ojo, voluntario, gratuito, patriótico, heroico. ¿Ya? Nadie me ha pagado a mí, ni a los dibujantes, ni a las personas que han pensado en cómo redactar la historia mejor. Hicimos un método de trabajo muy, muy sencillo. O sea, yo primero les expliqué a todos qué cosa era la inmunidad parlamentaria. Luego hicimos una grabación, así como los programas que hago para Sin Guión, de 4 minutos. Ellos la acortaron, hicieron un texto más sucinto, más breve, menos jurídico, creo yo, con lo cual está muy bien. Era para que lo entienda todo. Exactamente, más masivo. Aprobamos el texto, le dije perfecto, y de ahí grabamos varias voces, o sea, la mía, pero en varios tonos. Escogimos y ¡pum!, lo soltaron hoy.
Muy bien. Ayer. Ayer. Me dijeron a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Además estábamos preocupados con la cuestión de confianza. Me decía, llegamos a tiempo. Llegamos en el momento preciso. Así es. Para la primera reforma pedida, al contrario. Y yo espero de verdad que este fin de semana ustedes que nos escuchan en el mundo entero lo viralicen. Me escribió una amiga argentina y me dijo, ¿cambias los números de artículos? Me dijo, y acá tenemos lo mismo. ¿Cuándo vamos a tener un video así para Argentina? Porque Cristina Kirchner puede postular, estando imputada por todo, ¿no? Entonces, yo creo que este es un problema de toda América Latina. Sí, sí, ¿Ah? sí. Y si nos escuchan fuera gente de otras nacionalidades, pues difúndanlo también, úsenlo. Está para eso, está para ser usado, es de todos. No es solamente mío, es de todo el mundo. Y como siempre, yo le dije, los chicos no quieren aparecer. Son artistas en el fondo. Talentosísimos. Talentosísimos, artistas, sí, pero no sí. quieren aparecer y me dicen, por ahora no, anónimo nomás. Ok, mis amigos los genios, muchas gracias. Los grandes dibujantes que ustedes han visto, son geniales y estoy muy contenta de haberlos encontrado. La verdad, ellos me encontraron a mí en realidad. Porque de verdad, el interés nació de ellos, eso hay que decirlo. Ellos me buscaron porque ellos tenían interés en servir. Y a veces uno puede servir Desde el puesto que exactamente desde donde estás. Así es. Y no te imaginas que puedes hacer esto, pero puedes servir desde donde estés. Muy contenta, la verdad. Y espero que me dicen, pon tu video en un servidor gratuito. No sé, Dream Picker, qué cosa es un servidor gratuito. Ayer me he demorado 2 horas en ponerlo en Twitter porque no entraba. Hasta que una amiga lo puso en YouTube y lo he jalado de ahí, pero... Vamos a poner el link para los que nos siguen. Ya, perfecto. Acá en Radio Santa Rosa. Cuídense mucho. ¿Ya? No, tenemos Listo. misa. Tenemos misa, pero antes de ir a misa, pónganos una limosnita, por favor, en PayPal, en Radio Santa Rosa, y de ahí a la misa del Señor de la Justicia. Listo. Gracias. Chao, nos vemos. nos vemos. Hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.